Obrim una nova edició del Què passa Sal. Avui, dijous 27 de febrer ja, deixem un altre mes enrere i ja anem de cares a la primavera. Doncs bé, obrim una nova edició, com dèiem, del Què passa Sal. Avui no estem en directe, avui estem enregistrant un parell d'hores abans. Ja sabeu que a vegades posar d'acord a la gent perquè puguin venir en directe és una mica complicat, però bueno, aquí estem. I qui us parla, en David Abad, com sempre, en Josep als controls, i avui de TV Sal doncs, ens han canviat el càmera i tenim per aquí el senyor Héctor. Doncs bé, avui portem una entrevista diferent. Avui portem el senyor Javier Clavijo, procedent de Colòmbia, i bueno, ens ve a parlar una miqueta de grafitis, no? Javier, doncs, a micro tancat ens comentava que a la nostra vila es veuen parets pintades amb missatges que en línies generals no expressen, diguéssim, un missatge, diguéssim, en general, no? I ell ens porta una proposta de poder pintar les parets, però amb missatges positius envers la nostra vila, que també falta ens fan. Doncs, Javier, moltes gràcies per acompanyar-nos el dijous d'avui i, explica'ns una mica qui ets tu. Bueno, muchas gracias, David. Buenos días para todos los radioescuchas. Sí, para mí es un honor, es un placer estar aquí y poderme dirigir a ustedes con todo el respeto que se merecen. Pues sí, no, es algo que ha surgido en mi corazón, pues al hablar yo de esta propuesta pues tendría que hablar irme un poco hacia atrás y hablar un poquito de mis orígenes. Yo soy colombiano, sí, como has dicho, y vengo de una familia cristiana, soy creyente, creo en Dios, creo en Jesucristo. Y para mí Jesucristo es el modelo a seguir, es mi inspiración para todo esto de lo que vamos a hablar en estos momentos. Yo quiero hacer una separación entre dos cosas, porque una cosa es que tú creas en Dios y otra cosa es que seas un religioso. Un religioso es una persona que va repetitivamente un domingo a misa, reza y ya está para su casa y resulta que su corazón está lejos de los propósitos de Dios, de las cosas buenas que Dios desea que el hombre haga. Esto para mí es una religiosidad. Muchas personas viven una vida religiosa, pero no aman a su prójimo, no aman a las personas, no ayudan a nadie, solamente viven una religión y ya está. Para mí Jesucristo no es una religión, sino es un estilo de vida, es un modelo a seguir. Él dio un buen ejemplo al morir por nosotros en la cruz, cuando sanaba a los enfermos, libertaba a los que estaban oprimidos. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, nuestras culpas, y yo desde pequeño pues siempre lo he seguido como una familia cristiana, creyente, pero ya a medida que fui creciendo me fui dando cuenta de que cada uno tiene algo bello dentro del corazón, cada persona tiene un diamante hermoso, sino que las cosas de la vida forman un cascarón y hacen que ese diamante, lo más bonito de la persona, desafortunadamente no salga a relucir. Entonces esa persona de Jesucristo, la influencia que tiene en la vida de la persona, hace que esos cascarones se rompan y se deje ver el brillo de las buenas personas que somos. Todos en general somos buenas personas, todos tenemos algo que aportar a la gente que está a nuestro alrededor. No es el hecho de que yo soy de esta religión o soy de aquella, no se trata de eso, se trata de dejar que el plan de Dios se cumpla para el ser humano. El hombre ha decidido no creer en Dios, darle la espalda a Dios y por eso es que vienen las consecuencias desastrosas para la vida del ser humano y al final cuando pasan las cosas le echan la culpa a Dios. Es como si tú tienes un hijo y tú a tu hijo lo educas y quieres que sea un buen hombre, sea un buen ciudadano, sea una buena persona, pero si tu hijo decide no hacerte caso y va a la suya, pues al final si le pasa algo malo, cae en alcoholismo o drogadicción o hace algo malo, indebido, va a la cárcel, tu hijo te va a culpar a ti y es ilógico, no te puedes culpar porque tú siempre has querido decirle guiarlo por el buen camino y él nunca se dejó. Y eso es lo que pasa en la humanidad, le pasa a la gente las cosas y le echan la culpa a Dios. Hay una palabra escrita en la cual yo creo más en la palabra escrita porque la palabra que tú dices se la lleva el viento, pero la que tú escribes en algo, una pared o algo, en el caso de los grafitis, pues la persona que pasa por ahí, eso dejará algo en su subconsciente. Esto es algo que utilizan los publicistas. Te pongo un ejemplo, yo qué sé, cuando quieres vender una bebida refrescante, tú pones una paredilla, la marca, y la persona que está por ahí, por más que el médico le diga no lo bebas mucho porque te va a dar algo,
la sola propaganda hace que tu subconsciente empieza a provocar dentro de ti esa ganas de volver a beber esa bebida. La propaganda, la mucha propaganda, eso genera en la mente del ser humano que se haga lo que tú deseas hacer. Esto lo saben los publicistas muy bien. Y he visto que en mi país hace años, yo le di, un día en una oración le dije, mira Dios mío, yo quiero ser un instrumento en tus manos, yo quiero ser una persona buena, quiero ayudar a la gente, quiero ser agradecido por lo que hizo Jesús por mí hace años en la cruz y quiero manifestar tu amor a las personas. Y yo parece, no me lo vas a creer, pensarás que es locura o que esto es religiosidad, pero no es religiosidad, es verdad, porque Dios es real. Él escuchó mi oración al parecer porque al pasar los días yo pasaba por cierto lugar y veía una paredilla y sentía que había que hacer algo en esa paredilla, pero no sabía qué, sentía que algo me decía que había que hacer algo en esa paredilla. Y yo un día tuve un sueño, una visión donde yo escribía en esa paredilla algo, ¿no? Al final, con los días, el mismo Señor fue el mismo Dios que me dio la visión, me dio este escrito que dice así, lo recuerdo como si fuera hoy. Decía, Señor Jesús, aleja de mí todo aquello que me impida acercarme a ti. No sé por qué tenía que escribirlo, hay muchas frases, pude haber escogido otra, pero esa era la que más me hizo eco en mi corazón. Y yo le pagué a un pintor y lo hizo de una manera excelente. Y lo coloqué ahí, en un lugar donde pasan muchas personas. Y lo más bonito para mí, lo más reconfortante para mí, es el resultado que Él permitió que yo experimentara con esto. Entonces ahí sí me di cuenta que era la mano de Dios la que estaba en el asunto. Un día, en la esquina de mi casa, hay una farmacia, en Colombia, y yo estaba ahí, estaba sentado, y de repente yo escuché a una señora que le dijo a la otra, el hijo de fulana estaba perdido en el alcohol. Y estaba muy depresivo, pero él pasó por aquí cerca y escuchó y leyó un mensaje que estaba por aquí y dice que empezó a cambiar su vida y dice que el chico ya ha dejado de beber y ahora está viviendo otra vida distinta. Yo estaba ahí al lado, yo estaba escuchando eso y wow, yo decía, increíble esto. Y yo dije, Dios mío, cuando Dios pone algo en el corazón del ser humano para que lo haga y uno escucha esa voz que habla de bondad, de paz, de buscar el bien común, esa es la voz de Dios. La gente yo hablo mucho con la gente en la calle y me dicen, mira, yo sé que algo existe, me dicen, yo sé que algo hay. Yo digo, ese algo es Dios. Cuando tú ves a una persona por la calle y tú la puedes ayudar, a extenderle la mano, cuando ves a un niño sonreír, cuando ves cosas buenas de la vida, ese es Dios. No necesitas presentar a Dios como un religioso, de que esto de aquí para allá, porque eso es lo que lo han presentado mal a la sociedad de Dios. Y la culpa de todos los males de la humanidad se la han atribuido a Él. Hay mucha gente buena en el mundo y este mensaje también va dirigido para ti, que me escuchas. Yo sé que estás ahí y que hay muchas personas así como yo que tienen empatía, sienten empatía por las personas, se ponen en el lugar de las demás, de los que están sufriendo. Pero mira, qué tristeza, la mayoría de la gente mala, que son unos cuanticos pequeños, hace muchas cosas malas. Y la gente buena se queda callada y nunca dice nada. Solamente observan cómo los malos triunfan en lo que quieren hacer. Para no apartarme mucho del tema, esto me empezó a inquietar aquí en Sal porque yo un día me desperté en la mañana y de repente vi que toda Sal estaba llena de graffiti. Todas las paredes de los edificios de Sal en la calle estaban llenos de grafitis. Las paredes rayadas con unas firmas que representan, el que hace esa firma por todos lados quiere decir que está marcando un territorio, está diciendo, epa, yo soy el que domino este territorio, yo soy el fuerte aquí. Y eso tiene, si usted no lo cree, tiene un contenido espiritual muy fuerte. Estas cosas hay que prestarle mucha atención porque de esta manera el barrio, en vez de ir progresando, lo que va a que retrocede. Tenemos que ser buena influencia para los demás. Entonces, hay una paredilla aquí en Torres y Valles con Dr. Zambola, que el mismo efecto que me ha pasado hace muchos años cuando Dios me permitió que escribiera eso en una paredilla y que ayudó a este hombre. No fue la primera vez, después hice 2 más y como te comenté antes del programa, había una señora también que
El Señor me inquietó que quería una pared para poner un mensaje más positivo, lleno de fe, de esperanza para las personas que pasen por ahí. Fui y pedí permiso a la señora. Yo me le presenté, le dije que soy una persona que cree en Dios y que queríamos poner un mensaje positivo para que las personas que pasen por ahí pues, reciban un llamado al gozo, a la paz. Y la señora pues me dijo, mira, yo le dije, mira señora, la única recompensa que va a tener usted es que va a contribuir a que una persona que vaya de pronto deprimida, de pronto al leer esto, haga algo en su vida. A veces las personas en el mundo necesitan a alguien que le dé un buen abrazo, un buen apretón de mano. Hay personas que necesitan una buena palabra de aliento, un buen consejo, pero no encuentran a nadie ni quien se le acerque, porque cada quien va como los caballos cuando le ponen esa anteojera, que cada uno va a lo suyo. Entonces no miramos que a nuestro alrededor hay personas que sufren. Yo a mis hijos, yo tengo 2 hijos, tengo un hijo de 8 años que se llama Samuel y Natalie, tiene 3, y yo el mejor legado que le puedo dar a ellos es que sean buenas personas, que ayuden a la gente. Y yo, de manera personal, yo ahí en el edificio, si deseas conocer, puedes preguntarlo si quieres, pero la gente me identifica como una persona así, que siempre está voluntariosa, deseando ayudar a las personas, y yo a mis hijos les enseño eso, les inculco que mire, vaya hijo, por favor, ayude a esa señora, que mira que se le está cayendo esto, mira, la señora no da para abrir el portal, vamos a ayudarla. Y a mi hijo desde pequeño ve que yo enseguida corro y atiendo a los vecinos, les hablo, trato de ser lo más amable, atento y con las personas, y mi hijo observa eso. Ya mi hijo, sin yo decirle nada, mi hijo enseguida él corre, abre la puerta y la gente observa eso. Y eso es bonito porque tú dices, mi hijo, mira, por lo menos mi hijo se está despertando ese sentimiento de tener empatía con las personas. Y eso es bonito, cuando yo ayudo a una persona, pues lo hago con todo gusto y me siento bien, me siento, yo digo, Dios mío, porque casualmente ayer fui al banco y había 2 sillas, había gente haciendo fila y había una silla desocupada, había un caballero sentado y yo, no sé, yo antes de sentarme yo pregunté, porque yo digo, ¿alguien se quiere sentar aquí? Y nadie me dijo, no, había señoras mayores, no, nadie quiso. Yo me senté. En la medida que llegaba una persona que yo veía que ya era mayor que yo, una señora, yo me ponía de pie, le decía sentarse, señora, y la persona que estaba al lado me miraba de reojo, y yo le decía, sí, desea sentarse. Y me dijo, no, gracias. Entonces, yo llegó un momento que me descuidé, ¿sabes? Agarré el móvil y llegó una señora, no me enteré. Y el hombre que estaba al lado hizo lo mismo. Le dijo a una señora, mire, desea sentarse. Le ofreció su silla a otra persona. Entonces es bonito cuando tú haces algo, ¿sabes? Y haces que otras personas también hagan cosas buenas, positivas. Se sale la gente de su rutina y mira a su alrededor y mira dónde hay la necesidad y procurar ayudar. Eso es lo bonito de la vida. La esencia de la vida no es tener riqueza, dinero, fama, como todo el mundo persigue. Todo el mundo quiere ser famoso y tener mucho dinero. No se trata de eso. Lo más bonito de la vida es que tú sabes que estás aquí y puedes ser un instrumento de bendición para alguna persona. Eso es lo bonito de la vida. Y yo con este proyecto deseo que... He ido al ayuntamiento, hablé con 2 caballeros, el señor Valentí y el señor Carles Gras, son del gabinete del ayuntamiento. Y yo dije, bueno, no conozco a nadie ahí, pero voy a solicitar a ver si puedo pedir un permiso para no escribir, llenar de colores las paredes o colocar letras gordas que no dicen nada. Prefiero pintarlas de blanco, que estén bien, darle un aspecto a esta parte de sal, que aún de noche, la luz, la reflexión de la luz, ilumine un poco más, porque las calles son oscuras y en cambio el fondo blanco hace que haya más iluminación. Y colocar un buen mensaje ahí, porque hay muchas padres que van a los colegios a llevar a sus hijos y de pronto están agobiados, de pronto de momento no se les dan las cosas. Una palabra de ánimo, una palabra de poder, una palabra que edifique, una palabra que deje algo. Eso vale mucho para mí, y sé que ayudará a muchas personas. Ojalá, y le pido a Dios y el señor Carlos Gras, que fue muy amable conmigo y le agradezco mucho su atención. Él me dijo que iba a averiguar, iba a pedir permiso al dueño de ese local para ver si podemos hacer algo bonito, algo bueno, algo agradable, que la gente cuando pase por ahí diga, caramba, que un niño lo lea, hasta un niño lo pueda leer y diga, mira, esta palabra haga eco en la persona.
Doncs si et sembla bé, Javier, nosaltres continuem endavant i ara anirem a escoltar una mica de música, cançó que tu has escollit, i quan tornem de la cançó doncs, parlarem una miqueta de què et sembla Sal i sobretot doncs, quins missatges positius doncs, voldries posar. Quina és la cançó que has escollit? La canción es una canción muy bonita que edifica mucho el alma de la persona. Se llama Te pido la paz, de Jaime Murray. Es un cantautor cristiano donde la persona le pide a Dios que le ayude a mirar como Él mira a las personas, con compasión, con misericordia. Y es muy bonita, la quiero compartir para que las personas... Doncs tornem a estar aquí, continuem amb l'entrevista ja uns quants minutets més. I ara, doncs, Javier, com vas conèixer tu Sal o com vas arribar a parar aquí? Bueno, es una cosa muy curiosa. Yo no pensé, de momento no pensé venir a vivir aquí, porque yo antes vivía en Bañolas, trabajaba en Bañolas, y mira qué curioso, trabajaba en un bar, y ahí una vez yo escuché hablar de sal, y la gente pues no se refería bien de sal. La gente decía, ¿quién se va a meter por allá, por sal? ¿Quién va? Está loco el que va para sal, ¿quién va a vivir en sal? Entonces yo decía, ¿y sal qué tiene? No, allá hay de todo, allá hay de todo. Y yo, sin conocer, yo decía, bueno, entonces no sabía que la vuelta que da la vida que yo iba a venir a dar a vivir aquí en Sal. Y una vez estando tú aquí, uno dice, la gente habla mal de Sal, ¿por qué? Porque hay muchas diferencias de culturas, hay muchos países, son extranjeros. Y aquí el problema no es que seas extranjero, el problema es que demuestres educación, que demuestres respeto por las cosas que se nos brindan aquí en el país, aquí en Cataluña, y valorar las cosas. Porque las administraciones públicas se preocupan para que se mantengan las calles limpias. Tenemos seguridad, la policía siempre está merodeando la zona, está pendiente de los ciudadanos para que haya orden. Las administraciones cumplen su papel, pero nosotros como extranjeros debemos dar lo mejor de nosotros, no lo peor, lo mejor. Y de pronto callar a todos aquellos que de pronto visitan Sal y dicen, esto aquí es el pelón de atrás, dicen, esto es un asco por aquí, las calles llenas de basura, la gente, mucha lentería, muchas cosas. Sé que hay muchas culturas, pero una cosa que no tiene que ver con la otra, ¿no? Puede ser una cultura diferente a la mía, lo importante es que tú respetes y enseñes a tus hijos a ser educados, a colocar la basura en su lugar, procurar mantener las calles limpias, no tirar basura en la calle, manejar el vocabulario, ser un poco más respetuoso, aún con las autoridades mismas. Y estas son cosas que hay que prestar mucha atención porque esto degenera, en vez de traer progreso, lo que hace es que degenera. Yo vine aquí a Sal por cuestiones de trabajo, mi empleo estaba aquí en Sal, una cocina, y viví aquí en Sal, empecé a vivir aquí. Y al principio, eso sí, choqué porque yo venía de un sector, antes vivía en Girona, muy limpio, todo muy bonito, una zona muy tranquila. Pero cuando yo vengo aquí, visito y veo las calles, yo digo, esto aquí lleno de basura por aquí, por allá, mi corazón dije, verdaderamente es lo que dice la gente, que hace falta sentido de pertenencia, hace falta que nos interesemos más por cuidarlo, la zona donde vivimos. Yo digo que estas cosas que pasan, desórdenes y todo eso de pronto hacen ver de dónde vienes tú, dirán, es que claro, como son de X país, pues que por eso es que son así. Y no, es falso, porque no todo el mundo es así. En África, en Marruecos, en Honduras, en Colombia, hay mucha gente culta, mucha gente respetuosa, mucha gente educada, sino que unos cuantitos, porque nadie le dice nada, pues los dejan que hagan lo que quieran, entonces ellos son los que nos hacen quedar mal a nosotros, como extranjeros. Y sé que como yo, hay muchos que sienten amor también por Sal, por la gente, sienten empatía, desean ayudar, desean el bien común, pero esta gente se queda callada, no dice nada, ven que está sucediendo algo en Sal, no se quedan callados, solamente observan y ya está.
Yo soy una de las personas que cuando veo algo que está pasando a algún ciudadano, algo, yo enseguida llamo a la policía. Aquí pasa algo, señor agente, esto y esto y esto, venga rápido. Si veo que hay una persona enferma, enseguida llamo a la ambulancia. Eso es sentir amor por las personas. A mí me gustaría que si me pasara algo, alguien me ayudara a mí también. A todo el mundo nos gustaría que en un momento de dificultad alguien nos extendiera la mano. Es cuidar donde el futuro de nuestros hijos están creciendo aquí, mis hijos están creciendo aquí, y yo quiero dejarle eso inculcado a mis hijos, que sea un buen estudiante, que sea un buen ciudadano, que sea una buena persona, colaboradora, que se aparte de todo aquello que no le genera ninguna edificación. Hay mucha propaganda del exterior, sí, es verdad, la moda, los cantantes, no tengo nada en contra de los cantantes, ni de la Gijón, ni nada, pero hay que saber canalizar las cosas. Mira qué triste, ahora día me encontré a un chico por la calle, venía escuchando su música, y mira el lenguaje de la música. La música es bonita, pero también tienes que mirar qué clase de música escuchas. Decía barbaridades, palabras desafiantes, obscenas, y dirigida en contra de, por ejemplo, yo me acuerdo que en una época una de las canciones la dedicaba uno a las mujeres, decía que es bonito enamorar a una mujer y ganar el corazón de ella con palabras, con poemas, con poesía. Era una época muy distinta. Hoy en día no, tírala del balcón, pateala, sí. Pégale esto, dale, perrea. Entonces las mujeres no se están valorando, las chicas están creciendo con esa música, con esa mentalidad. Tú la ves por la calle, el otro día también escuché a dos chicas que decían, es que mis padres son una M. Yo digo, ¿cómo vas a referirte tú hacia tus padres? Tienes que respetar a tus padres, ellos son los que te trabajan por ti, para ti. Estoy seguro de que de pronto no somos, a veces nos equivocamos, somos seres humanos, como tú también algún día crecerás y cometerás tus errores, pero hay que respetar a las personas, no puedes referirte aquí a las autoridades de esa manera. Si un niño tú lo dejas hablar de esa manera, cuando esté grande no respetará a nadie. En vez de ser un constructor de la societat positivo, serà un destructor. Sí, bueno, però és que no tenim... El temps se'ns va acabant, Javier, i jo per anar acabant et volia preguntar, i això aquí a Salt com ho enfocaries? O sigui, quin tipus de missatges positius? Sí, he encontrado una lista de mensajes para todo tipo de personas que deambulan por la calle. Por ejemplo, hay personas que... Mira esta, por ejemplo, dice, el secreto de la sabiduría, del poder y del conocimiento es la humildad. Lo dijo un escritor, Ernest Hemingway. También hay otro como que dice, integridad es hacer lo correcto aunque nadie te esté mirando. Ian Stewart. Mi libertad se termina donde empieza la de los demás. Jean-Paul Sartre. El orgullo viene antes de la caída. Es un proverbio. Mira qué bonito que dice, da, pero no permitas que te utilicen. Ama, pero no permitas que te abusen tu corazón. Confía, pero no seas ingenuo. Escucha, pero no pierdas tu propia voz. Un sabio dijo, jamás cambie lo que más quieras en la vida por lo que más deseas en el momento, porque los momentos pasan, pero la vida sigue. Dale a cada día la posibilidad de ser el mejor día de tu vida. Es un mensaje positivo. Dale a cada día la posibilidad de ser el mejor día de tu vida. Fracasar no es caer, fracasar es negarse a levantarse. Son palabras de ánimo, de positivismo, que ayudan. Mira de un humorista mexicano que se llama Cantinflas. La primera obligación del ser humano es ser feliz, y la segunda es hacer feliz a los demás. Mira qué hermoso. Doncs sí, la veritat que són frases que donen molt que pensar. Doncs Javier, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. I nosaltres ens tornarem a sentir la setmana que ve, un cop ja hauran passat els premis 3 de març, i, per què no, intentarem tenir aquí a la senyora Inés Rigau, que serà la que se li entregarà aquest any. Bueno, muchas gracias David por la invitación y aprovecho y hago un llamado a las personas que tengan más sentido de pertenencia por la ciudad. Protejamos lo que es nuestro, démosle un buen legado a nuestros hijos, ya sea del país que venga, que ellos también vean en nosotros un buen ejemplo a seguir, como yo lo soy de Jesucristo. Que Dios les bendiga a todos y muchas gracias.